Muchachos, bienvenidos a otra semana más de física. Hoy vamos a ver un concepto muy interesante, algunas herramientas muy interesantes que te pueden servir para en el futuro. Vamos a aplicar una fórmula, después les voy a decir cuál es, pero vamos a aplicar una fórmula para encontrar algo que tal vez te has preguntado. ¿Alguna vez te has fijado o te has puesto a pensar si el sonido viaja a cierta velocidad? Mira, la velocidad del sonido depende del ambiente. Puede ser temperatura, si en el ambiente hay humo. Muchos tipos de factores afectan la velocidad del sonido. Aproximadamente son 344 metros por segundo a una temperatura de 20 centígrados. Esto es igual a 1200 kilómetros por hora. Es decir, que necesita unos 3 segundos para recorrer un kilómetro completo. Imagínate, recorre un kilómetro en 3 segundos el sonido. Entonces la velocidad del sonido es mucha. Actualmente el hombre ha podido llegar a alcanzar la velocidad del sonido. Algunos jets, algunos aviones caza han logrado alcanzar esa velocidad. Pero igual estamos hablando de una velocidad muy grande. Aquí hay una demostración de si alguien habla en el aire y en el agua, la velocidad tiene el sonido tiene una velocidad diferente. En esta ocasión vamos a tomar esa velocidad, la velocidad mencionada, como una velocidad estándar del sonido o la velocidad promedio del sonido. ¿Cuál va a ser? 344 metros por segundo. Ahí también viene esa misma velocidad en kilómetros por hora. Recuerda que la velocidad puede medirse en metros por segundo y en kilómetros por hora. Es algo que tú ya habías visto anteriormente en clases anteriores. ¿Sabías que podemos medir la distancia aproximada a la que caen los rayos? Vamos a ver cómo se hace. Primero, cuenta los segundos que pasan desde que ves la luz de un rayo hasta que escuchas el sonido. Eso habla, ¿te has dado cuenta que cuando hay tormenta, primero ves la luz y después escuchas el sonido fuerte del rayo? Bueno, se debe a que la luz es más rápida que el sonido. Tú la luz la ves inmediatamente, pero la velocidad pero el sonido lo escuchas después, y eso se debe a que la luz es más rápida que el sonido. Entonces, tomando ese concepto, podemos saber a qué distancia cayó un rayo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, cuando veamos la luz del rayo, empezar a contar. 1, 2, 3, 4. Y en el momento que escuches el estruendo del rayo, dejas de contar. Lo que hacemos después es multiplicar el tiempo que medimos, obviamente medimos en segundos, por la velocidad del sonido. ¿Cuál velocidad del sonido? Pues la velocidad estándar, 344 metros por segundo. Al final, el resultado que obtenemos es la distancia aproximada a la que cayó un rayo. Entonces, estos son los pasos que tenemos que seguir. Cuando haya tormenta, puedes aprovechar y usarlo. Si no, puedes ver videos de tormentas y puedes más o menos saber a qué distancia cayó el rayo solamente contando el tiempo al que se tardó en escuchar el sonido del rayo. Por ejemplo, vemos que un rayo, esto es importante tomarlo en cuenta, es la distancia según la percepción en donde estás. Por ejemplo, vemos un rayo caer, el sonido llega y tarda 4 segundos en escucharse. ¿Qué hacemos? Bueno, multiplicamos esos 4 segundos, como viene ahí, por 344, que es la velocidad estándar del sonido. Al multiplicar eso, nos van a dar 1376 metros. Esa es la distancia a la que cayó el rayo aproximadamente. Esto es igual a 1.3 kilómetros aproximados. Entonces tú puedes saber a qué distancia cayó, y ahí tenemos el ejemplo del cálculo de cómo se haría. Ahora, sé que el video es muy corto, pero es porque con esta clase vamos a utilizar la herramienta que vimos la semana pasada de las conversiones. Mira, aquí vienen dos ejercicios. ¿A qué distancia cayó el rayo si pasan 0.02 horas después de verse la luz? Considerando que la velocidad del sonido es la velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad promedio? La que ya mencionamos, 344 metros por segundo. Ahora,
Si tú te fijas en este problema, usa horas, el tiempo lo midió en horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerda, en la parte de abajo viene un recordatorio. Recuerda que para poder realizar las operaciones, las unidades deben de ser compatibles. No mezclar kilómetros con metros y no mezclar horas con segundos, ni kilómetros por hora con metros por segundo. Eso quiere decir que para yo multiplicar el tiempo que medí, tengo que usar la velocidad en horas. O sea, recuerda, metros por segundo usa la distancia en metros y el tiempo en segundos. Y ahí en el video, aquí en el video mencioné cuál era la misma velocidad estándar, pero en kilómetros por hora. Pero tú puedes hacer la conversión, ya lo vimos, cómo convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces, puedes convertir ese tiempo, también lo puedes convertir a segundos. ¿Cómo? Ya lo vimos la semana pasada en la clase. Entonces, tú tienes que convertir esas horas a segundos y ahora sí después efectuar la multiplicación para ver a qué distancia aproximada cayó el rayo. Y el segundo problema dice, ¿a qué distancia cayó el rayo si pasaron 5 segundos después de verse la luz? Y si en ese momento la velocidad del sonido era de 1560 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí tienes dos opciones. O conviertes los segundos a horas para poder multiplicarlos, porque la velocidad te la están dando en kilómetros por hora. Entonces, tienes dos opciones: convertir el tiempo a horas, de segundos a horas, o convertir los kilómetros por hora, convertirlos a metros por segundo. Entonces, en cualquiera de los dos problemas necesitas hacer una conversión y tú ya lo sabes hacer. Si no recuerdas cómo, revisa el video anterior, revisa tus apuntes y realiza la conversión. Si te cuesta trabajo y no entiendes del todo cómo hacerlo, nos podemos ver el día de mañana en la videollamada y aclaro todas tus dudas, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Sé que el video es corto, pero es porque necesitas invertir tiempo también en ver el video de la semana anterior para que puedas realizar tu tarea. Esto es muy importante porque en preparatoria se ve mucho este tipo de problemas y la semana que viene les voy a decir qué fórmula usamos, porque esta es una fórmula de la física que siempre se usa y que tú ya viste de hecho en clases anteriores, pero ahora la estamos aplicando y esto lo puedes hacer en muchas cosas. Por ejemplo, puedes saber a qué velocidad ibas si, por ejemplo, sales de la carretera del Carmen a rumbo a Monterrey y mides el tiempo que tardaste en llegar a Monterrey, sabiendo que de aquí a Monterrey hay 21 o 22 kilómetros. Y haces el cálculo y puedes saber la velocidad. Esos cálculos te los voy a enseñar la semana que viene. Igual, pero hay que manejar las conversiones. Y para eso es esta tarea y para eso es esta clase, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Esto sería todo y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.